En el oscuro escenario de la guerra en Ucrania, un cambio inesperado ha sacudido las bases de la política internacional. Rusia, a pesar de las sanciones y la presión internacional, ha logrado algo que pocos pensaban posible. Ha comenzado a ganar aliados estratégicos dentro de Europa, el continente que tradicionalmente ha sido considerado el patio trasero de Estados Unidos. Este giro no solo pone en duda las certezas políticas de la región, sino que podría transformar por completo el equilibrio de poder mundial. El impacto de este giro geopolítico es devastador para Estados Unidos. En las últimas décadas, Estados Unidos ha mantenido una red sólida de aliados en Europa, reforzada por su influencia en la OTAN y sus compromisos estratégicos. Sin embargo, ahora, bajo la sombra del conflicto en Ucrania, Rusia está logrando lo que parecía inimaginable. Aliados en Europa, países que anteriormente se mantenían firmes con la visión occidental liderada por Washington. Este cambio podría estar marcando el inicio de una nueva era de alianzas, una en la que el poder de Estados Unidos en el continente podría verse amenazado de manera irreversible. ¿Cómo ha sucedido esto? La guerra en Ucrania ha puesto a prueba no solo las fuerzas militares, sino también las relaciones diplomáticas a escala global. Mientras la guerra se intensifica, las decisiones de los países europeos se vuelven cada vez más cruciales. Mientras algunos se mantienen fieles a su relación histórica con Estados Unidos, otros han comenzado a cuestionar la política de sanciones y la presencia militar de la OTAN en la región. La creciente fatiga de guerra y los efectos económicos negativos de las sanciones han hecho que varios países de Europa reconsideren su lealtad. Rusia, aprovechando la división interna en la UE, ha comenzado a tender puentes con naciones clave, y el resultado de este esfuerzo podría tener repercusiones mucho mayores de las que Estados Unidos está dispuesto a aceptar. Además, no podemos ignorar el poder diplomático de Putin en este contexto. Mientras muchos lo ven como el líder autoritario de una Rusia expansionista, Putin ha logrado navegar con astucia entre las fracturas internas del bloque occidental. Desde la energía hasta el comercio, ha encontrado formas de seducir a varios países europeos, y en particular a aquellos que se sienten desilusionados por las políticas de Washington. Es por eso que Rusia está ganando terreno en lugares donde antes solo existía influencia estadounidense. Este giro no solo debilita la posición de Estados Unidos en Europa, sino que también abre un abanico de posibilidades para la reconfiguración de alianzas globales. ¿Qué pasaría si más países europeos decidieran unirse al lado de Rusia en lugar de seguir con Estados Unidos? ¿Cómo respondería la OTAN ante una creciente simpatía hacia el Kremlin? Lo que está claro es que estamos frente a un punto de inflexión crucial en la historia moderna de la diplomacia internacional. Se está gestando un nuevo orden mundial en el que Rusia toma el liderazgo, y Estados Unidos pierde el control. Los próximos movimientos de los países europeos serán claves para determinar si este cambio es real o si todo esto no es más que un espejismo momentáneo. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es alarmante. El hecho de que Rusia haya logrado estos avances en pleno siglo XXI, después de las tensiones de la Guerra Fría, habla de una reconfiguración completa del sistema internacional. Es momento de tomar en cuenta que la guerra en Ucrania no es solo una batalla de armas, sino también de alianzas, poder económico y diplomacia estratégica. Rusia podría estar ganando mucho más que terreno en Ucrania. Este es un cambio que no solo está impactando a la región, sino que podría repercutir en la configuración global para las próximas décadas. La guerra está lejos de terminar, pero su impacto ya se está dejando sentir a escala global. Y lo peor podría estar por venir. Suscríbete ahora para recibir más análisis sobre cómo estos eventos podrían cambiar el rumbo del mundo tal como lo conocemos. A medida que la guerra en Ucrania continúa, un nuevo panorama de alianzas está tomando forma en el corazón de Europa. El continente, que históricamente ha sido dominado por los intereses de Estados Unidos, comienza a ver cómo se debilitan esas relaciones tradicionales a medida que las naciones de Europa se sienten cada vez más atrapadas entre las políticas rusas y las demandas de Washington. La presión económica y política que los países europeos están viviendo debido a las sanciones impuestas a Rusia, junto con el continuo costo de la guerra, ha comenzado a hacer mella en las relaciones dentro de la Unión Europea. En lugar de fortalecer los lazos con Estados Unidos, muchos países están comenzando a preguntarse si realmente vale la pena seguir apoyando una guerra que, aunque justificable en términos de defensa de la democracia, les ha dejado más problemas que soluciones. La fatiga de guerra es un factor determinante en este cambio. Las sanciones impuestas a Rusia por parte de la comunidad occidental, que inicialmente se pensaron como una medida de presión, no han tenido el efecto esperado. Por el contrario, Rusia ha logrado adaptarse rápidamente, encontrando nuevos aliados comerciales y económicas que no se ven tan afectados por las sanciones como algunos países de Asia y África. Sin embargo, lo más sorprendente ha sido cómo ciertos países europeos, sintiendo el peso de las consecuencias económicas y sociales derivadas de las sanciones, han comenzado a inclinarse hacia Moscú. Hungría, por ejemplo,
ha sido una de las voces más críticas dentro de la Unión Europea sobre las sanciones contra Rusia. A pesar de las presiones de la UE y Estados Unidos, el país sigue siendo un aliado clave de Putin. Italia y Francia también han mostrado reticencias a las políticas de sanciones estrictas, ya que sus economías han sufrido el impacto de la guerra. Incluso Alemania, uno de los principales motores de la política exterior de la UE, ha tenido que reconsiderar sus posiciones debido al alto costo energético y la crisis económica resultante. Rusia ha logrado explotar estas grietas internas en Europa, prometiendo contratos energéticos más favorables y ofreciendo una alternativa más estable a las naciones europeas que no pueden permitirse seguir la línea de Washington. Es aquí donde Putin ha jugado sus cartas con maestría. La diplomacia rusa se ha fortalecido a medida que los líderes europeos, cansados de la crisis económica, buscan alternativas para salvar sus economías. En lugar de seguir dependiendo exclusivamente de Estados Unidos y de la OTAN, Rusia ha comenzado a hacer ofertas tentadoras. Ofreció suministros de energía más baratos, contratos comerciales más favorables, e incluso extendido la mano a aquellos países europeos que tradicionalmente se han mantenido en la órbita estadounidense. Este cambio en las dinámicas de poder en Europa no es simplemente un ajuste en la política externa de unos pocos países. Es el principio de una nueva configuración geopolítica, en la que Estados Unidos ve cómo se le escapa el control sobre su propio patio trasero. Europa, en su búsqueda de supervivencia económica y política, comienza a explorar nuevas alianzas con Rusia, lo que podría hacer que la influencia estadounidense en la región se vea reducida considerablemente. Francia y Alemania, países clave dentro de la Unión Europea, se encuentran en un punto crítico. Mientras que Francia ha intentado mantener una postura neutral, Alemania está atrapada entre sus compromisos con la OTAN y la necesidad urgente de asegurar fuentes de energía estables para su industria. Putin, en este contexto, ha utilizado la crisis energética a su favor, ofreciendo una alternativa a la dependencia de los recursos energéticos de Estados Unidos y asegurando a los países europeos que Rusia puede proporcionar una solución más confiable. Por otro lado, Italia ha demostrado un enfoque pragmático. Italia y otras economías más pequeñas dentro de la UE, como Hungría o Polonia, han adoptado un enfoque de equilibrio de poder en el que tratan de mantener buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con Rusia, sabiendo que si Europa sigue aislada de las energías rusas y de las oportunidades económicas, podría ser demasiado tarde para evitar una crisis aún mayor. Algunos analistas sugieren que si más países europeos se alinean con Rusia en lugar de con Estados Unidos, la Unión Europea podría fracturarse por completo, lo que tendría consecuencias desastrosas para el futuro del continente. El punto culminante de esta batalla diplomática podría estar cerca, ya que Rusia ha demostrado que tiene la capacidad no solo de resistir las sanciones, sino de aprovechar la división interna de la UE para su propio beneficio. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue presionando, sin darse cuenta de que su control sobre Europa está en peligro. Este choque de poderes está llevando a Europa a un cruce de caminos, con implicaciones que podrían cambiar el rumbo de la historia contemporánea. ¿Seguirán los países europeos alineados con Washington, o buscarán un camino alternativo con Rusia? En este punto, las alianzas de Europa se encuentran en una encrucijada, y las decisiones que tomen en los próximos meses podrían tener repercusiones globales irreversibles. La marea geopolítica en Europa tiene implicaciones mucho más profundas que lo que podría parecer a simple vista. A medida que algunos países europeos están considerando nuevas alianzas con Rusia, el equilibrio de poder en el continente y en el mundo está en juego. Y las consecuencias de estos movimientos no se limitan solo a la relación de Europa con Estados Unidos o con Rusia, sino que también afectarán a otros actores clave en el escenario mundial. China, por ejemplo, observa atentamente. Mientras que el gigante asiático ha estado manteniendo relaciones cada vez más cercanas con Rusia, especialmente lo que respecta a energía, tecnología y comercio, lo que ocurre en Europa podría redibujar el mapa de sus alianzas. China ha sido un socio estratégico para Rusia desde que las sanciones internacionales comenzaron a apretar. La relación entre ambos países se ha profundizado considerablemente, y no es un secreto que ambos ven a Estados Unidos como un competidor directo por el dominio global. Si la fractura de la Unión Europea con Estados Unidos se consolida, es muy probable que la relación China-Rusia se estreche aún más, y podría resultar en la creación de un bloque que desafíe directamente el orden establecido por Occidente. India, otro actor crucial en la arena internacional, se encuentra en una situación incómoda. Como una de las principales economías emergentes, India ha intentado mantener un delicado equilibrio entre sus intereses estratégicos con Estados Unidos y sus vínculos tradicionales con Rusia. Sin embargo, si la tendencia hacia el acercamiento de Europa a Rusia continúa, es probable que India también se vea arrastrada hacia una nueva fase de alianzas, ya que el supuesto de una guerra fría renovada entre bloques se hace más real. El mundo en desarrollo, particularmente en África y Latinoamérica, también observa estos movimientos con gran interés.
Muchos países en estas regiones, que han sido históricamente influenciados por las decisiones de Estados Unidos o por las influencias de la Guerra Fría, ahora se encuentran ante una nueva oportunidad de alinear sus intereses con Rusia. A medida que los precios de los recursos naturales fluctúan, los países en África y América Latina podrían optar por acercarse a Rusia para obtener acuerdos energéticos más beneficiosos o mejorar sus condiciones comerciales. A nivel militar, la situación no es menos alarmante. La creciente cercanía entre Rusia y ciertos países de Europa podría implicar que la OTAN, como la conocemos, también se vea en peligro de fracturarse. Aunque en la actualidad la alianza sigue siendo una de las organizaciones de defensa más poderosas del mundo, la presión sobre sus miembros más débiles podría aumentar si más países europeos se alinean con Moscú. Esto abriría una puerta para que Rusia desarrolle aún más su influencia militar en el continente, con la posibilidad de debilitar la defensa occidental en la región. La OTAN, en su historia, ha sido un pilar de la estrategia de defensa de Estados Unidos, y la pérdida de más miembros en Europa podría suponer un golpe devastador para la organización. Si los países europeos abandonan sus compromisos con la Alianza Transatlántica y se acercan a Rusia o incluso se neutralizan, Estados Unidos perdería una gran parte de su influencia en el continente y se vería aislado militarmente de su antiguo bastión en Europa. Esto también tiene repercusiones para las relaciones económicas globales. Si Rusia logra convertir a Europa en un aliado clave, esto significaría que la globalización podría dividirse en dos bloques. Por un lado, el bloque occidental liderado por Estados Unidos, y por otro, un bloque euroasiático dominado por Rusia y con el respaldo de China. Esta polarización económica podría crear una mayor fragmentación en los mercados internacionales, y las relaciones comerciales se dividirían según el bloque en el que un país decida alinearse. Los mercados energéticos serían los más afectados. Rusia, como principal proveedor de gas y petróleo a Europa, se convertiría en un jugador aún más dominante. La estabilidad de los precios de la energía, la competitividad en los mercados globales y los contratos de infraestructura energética se verían radicalmente alterados. Esto también tendría un impacto en las futuras negociaciones sobre el cambio climático y las políticas energéticas internacionales. Estados Unidos, al perder influencia en Europa, tendría que redirigir sus recursos hacia África y Asia para mantener su dominio geopolítico. Las alianzas en el Pacífico, especialmente con países como Japón y Australia, serían clave para contrarrestar la creciente alianza de China-Rusia. Sin embargo, este nuevo enfoque podría venir acompañado de mayores tensiones con otras potencias emergentes que están tratando de aprovechar la situación. El futuro de la geopolítica global está en una etapa de transición, y los movimientos de Europa, junto con la respuesta de Rusia y la reacción de Estados Unidos, definirán el nuevo orden mundial. La batalla diplomática en Europa no es solo una cuestión regional, es una cuestión de estabilidad global. ¿Cómo responderán las grandes potencias ante una Europa que podría alejarse del liderazgo de Estados Unidos? Rusia ha lanzado un desafío, y todo el mundo está esperando la siguiente jugada. Si este contenido te está gustando, no olvides dejar tu like. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir informando y creando más videos como este. Gracias por tu apoyo. La reacción de Estados Unidos ante este cambio geopolítico radical será clave en la evolución de la situación. La administración de Trump, tras haber recuperado el poder, se enfrenta a uno de los mayores retos de su presidencia: recuperar la influencia perdida en Europa y asegurarse de que los movimientos de Rusia no se conviertan en una amenaza existencial para el sistema global que Estados Unidos ha liderado durante más de un siglo. El retorno de Trump a la Casa Blanca ha añadido un nuevo nivel de complejidad a esta crisis. Mientras algunos de sus seguidores ven en él un líder capaz de recuperar el control global, otros lo ven como un factor desestabilizador. Su acercamiento más nacionalista y proteccionista ha causado que muchos en Europa se cuestionen si Estados Unidos sigue siendo el aliado confiable que fue en el pasado. Este es un punto crítico, porque en la actualidad, el liderazgo de Estados Unidos depende de su capacidad para seguir siendo un faro de estabilidad global, algo que está en peligro si Europa comienza a alejarse. El equilibrio diplomático de Estados Unidos dependerá en gran parte de su habilidad para recuperar alianzas con los países de Europa que puedan estar tentados de acercarse a Rusia. Sin embargo, con los actuales problemas internos de Estados Unidos, desde la polarización política hasta el creciente nacionalismo en su interior, será muy difícil para la administración Trump liderar nuevamente a un continente tan crucial como Europa. La división interna de los Estados Unidos podría ser una ventaja para Rusia, que no perdería la oportunidad de seguir ganando influencia en Europa. La respuesta internacional de la comunidad mundial será crucial. Algunos países de Asia y África, que en su mayoría han mantenido una posición neutral hasta ahora, podrían verse presionados a elegir un bando. En particular, China jugará un papel fundamental. Ya aliada con Rusia en muchas áreas, especialmente lo que respecta a la energía, tecnología y comercio, la creciente alianza China-Rusia podría ser vista como una amenaza existencial para Estados Unidos.
Si Europa se adhiere a este bloque eurasiático, la Guerra Fría entre potencias podría revivir con más fuerza que nunca. Pero no solo los grandes jugadores internacionales tendrán algo que decir en este nuevo escenario global. Brasil, India, Sudáfrica y otras potencias emergentes también estarán observando con atención los cambios en el equilibrio de poder. Estos países no querrán quedar atrapados entre dos bloques y podrían aprovechar la situación para fortalecer sus propias posiciones en el escenario internacional. Desde el punto de vista militar, Estados Unidos tendrá que hacer ajustes en sus estrategias de defensa. Los bastiones de la OTAN en Europa se verán en la cuerda floja, y Rusia podría expandir su influencia militar al manto de aliados europeos. A medida que Europa se aleja de Washington, la OTAN podría enfrentarse a una crisis de relevancia. Esto abriría el camino para que Rusia pueda ejercer un control mucho mayor sobre la región, lo que aumentaría las tensiones entre Washington y el Kremlin. El campo de batalla económico también será crítico. Si Rusia tiene éxito en sus esfuerzos para expandir su influencia en Europa, podría imponer nuevas reglas en el mercado de energía y comercio que reduzcan la dependencia de Estados Unidos. Si Europa se aleja de las sanciones a Rusia, las economías de los países occidentales se verían gravemente afectadas. Estados Unidos tendría que aumentar su inversión en Asia y otras regiones emergentes para compensar la pérdida de influencia en Europa. Este giro geopolítico podría dar lugar a un renacer del conflicto en Ucrania, con una Rusia más fuerte que nunca y un Occidente dividido. Las sanciones internacionales, que alguna vez fueron la principal herramienta de presión contra Rusia, podrían perder su efectividad si la alianza Rusia-China se consolida aún más. La guerra de Ucrania podría convertirse en una batalla decisiva para determinar si Europa realmente opta por alinearse con Rusia o si se mantiene fiel a Washington. La situación geopolítica actual está más volátil que nunca, y lo que antes parecía impensable, un alejamiento de Europa de los Estados Unidos y una mayor influencia de Rusia, ahora se está convirtiendo en una posibilidad real. El juego de poder ha cambiado, y las decisiones de los próximos meses podrían definir el futuro de toda una generación. Rusia, bajo el liderazgo de Putin, ha demostrado ser un jugador estratégico capaz de cambiar las reglas del juego a su favor, mientras que Estados Unidos, a pesar de su poder, se enfrenta a interrogantes internos y desafíos que podrían poner en duda su hegemonía global. Estamos ante un escenario de incertidumbre donde las alianzas y las estrategias militares se juegan en un tablero donde cada movimiento cuenta. ¿Seremos testigos de la caída de Estados Unidos como la principal potencia global? ¿O lograremos ver un resurgimiento de su poder bajo el liderazgo de Trump? La clave está en cómo se resuelvan las divisiones internas de Estados Unidos y si Europa sigue bajo su influencia o decide dar un giro radical hacia Rusia. Pero una cosa es segura, Rusia está aprovechando cada oportunidad para fortalecer su alianza con China y otros países, mientras Estados Unidos enfrenta los retos internos y externos que podrían cambiar la historia. En este juego de ajedrez global, los próximos movimientos determinarán si el mundo se inclina hacia una nueva era de confrontación o hacia una reconfiguración de poder en la que Europa, Rusia y China serán los grandes jugadores. Es momento de que reflexionemos sobre las consecuencias de este cambio de poder. ¿Estamos preparados para los desafíos que vendrán? ¿Cómo impactará este nuevo orden mundial en nuestras vidas cotidianas? La pregunta es, ¿quién ganará esta batalla por la hegemonía global? Si quieres mantenerte informado con las noticias más impactantes y actualizadas sobre los conflictos internacionales, no olvides suscribirte a Alerta de Conflicto. Aquí analizamos en profundidad cada situación, con información clara y directa para que no te pierdas ningún detalle. Además, activando la campanita recibirás las últimas actualizaciones en tiempo real, para que siempre estés un paso adelante. Únete a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos la verdad detrás de los titulares.